En 94.3 FM UTN comienza ahora Los cordobeses somos así. El cordobés no está loco, está chapita. El cordobés no está enfadado, está enculado. El cordobés no es agrandado, es humiento. El cordobés no es pedante, es carteludo. Los cordobeses somos así. Un programa carteludo. Buenas tardes, cordobeses y cordobesas. Una nueva mesa de café de los cordobeses los invita a todos ustedes a participar de una charla que estimamos va a ser interesante, fructífera, oportuna, en fin. Qué mejor en este momento electoral que traer a un analista, una consultora, una persona consultada realmente por los medios, por los espacios políticos. Así que mucha expectativa con quien se va a sentar hoy con nosotros a tomar un café. Soy Rubén Stiberman, aquí estamos con Mauricio Craves y con Carlos Topo Arcardini. Mauricio Craves, ¿cómo andas? ¿Cómo andan, compañeros? Buenas tardes a los oyentes de los cordobeses. Esto muy entusiasmado con recibir a una persona que es consultada por distintos medios y en distintas oportunidades. Bien, un lindo programa, espero, para los cordobeses. Carlos Topo, ¿cómo andas, Topo? Bien, ¿cómo andan ustedes? Y bueno, más o menos ustedes ya adelantaron que no podemos escapar a la coyuntura electoral. Si no se vota acá, se vota allá. Este es un año donde se vota casi todos los meses. Así que, y bueno, obviamente, más allá de por ahí las estadísticas, es una práctica que convoca. Así que con esta temática por delante, hoy vamos a recibir una consultora investigadora llamada Sheila Bilker, que algunos podrán haber visto en algunos programas televisivos de los que se emiten desde la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero nosotros, los cordobeses, somos así, también la vamos a tener. Vamos entonces con el programa. El 18 de julio de 1994, un atentado con bombas demolió la sede de la AMIA en la ciudad de Buenos Aires. El atentado mató a 85 víctimas inocentes, hirió a más de 300 personas y lastimó a todo el pueblo argentino. La semana pasada se cumplieron 29 años de aquel hecho y hasta ahora no se sabe quién lo hizo, cómo tuvo lugar, ni qué complicidades facilitaron la realización y el encubrimiento de aquella masacre. Cuando han pasado tantos años de un hecho que marcó la historia y respecto del cual no solo no se han producido el esclarecimiento necesario, sino que no se ha avanzado objetivamente nada en la persecución de los culpables, resulta necesario transformar la historia en memoria y ejercer con ella una labor pedagógica, porque casi la mitad de la población tiene menos de 29 años y por lo tanto es posible que si no hacemos presente aquel atropello, aquella injusticia, aquella masacre, el solo paso del tiempo se transforme en cómplice de los que no solo pretenden que se olvide, sino que además no hicieron casi nada para esclarecerlo. Y en todo caso, lo más importante de lo que hicieron fue desviar las pistas, pagar a un acusado para que asuma culpabilidades y arrastre a otros acusados con él, para tratar con eso dar por concluida cualquier tipo de investigación. Y el hecho de que a 29 años de la masacre no se haya avanzado prácticamente nada y que los archivos de las investigaciones que realizaron la CIDE e Inteligencia de la Policía Federal recién ahora se empiezan a rescatar de los depósitos en los que estaban condenados al olvido, da una pauta que sobre este tema existen y existieron muchas voluntades para evitar que se alcance la verdad. La cuestión es tan grave
que lo actuado por el gobierno del presidente Menem en aquel momento sobornando a Teleldín para que se inculpe en la causa, fue avalado inclusive por dirigentes de la misma colectividad, quienes luego fueron acusados en el juicio por encubrimiento del atentado contra la AMIA. El mismo juicio en el que se acusó al primer juez de la causa AMIA, a los fiscales que participaron con él de las maniobras ilegales y a funcionarios y autoridades del aparato de inteligencia del Estado de aquella época. La conclusión del juicio por el encubrimiento fue que algunos lograron ser sobreseídos y a los que se sentenció con algún grado de culpabilidad obtuvieron penas bastante leves porque, al momento de las sentencias, el gobierno de Juntos por el Cambio, que estaba al frente del Ejecutivo en aquella época, instruyó en ese sentido a los funcionarios que llevaban adelante la acusación, pese a que los hechos estaban probados de manera suficientemente concluyente en la causa. Casi simultáneamente con el aniversario de la voladura de la AMIA, con un par de días de diferencia, se conmemoró un nuevo aniversario de lo que se conoce como la Noche del Apagón, que fue un hecho sucedido entre el 20 y 27 de julio de 1976, cuando una sucesión de apagones en la localidad del Libertador San Martín de Jujuy permitió que los esbirros de la dictadura, con la complicidad de directivos del Ingenio Ledesma que tenía una de sus sedes en esa ciudad, detuvieron a unas 400 personas, muchas de las cuales fueron secuestradas en vehículos de la propia empresa y quedaron privadas de su libertad, incluso en galpones del propio ingenio. 33 de esas personas continúan desaparecidas. La investigación señaló complicidades que deberían haber llevado a ser juzgado al propio titular del ingenio, Carlos Blaquier, quien eludió ser alcanzado por la mano de la justicia gracias al uso de sus inmensos recursos e influencias que lograron posponer una y otra vez la realización del juicio hasta que el 13 de marzo de este año falleció librándose de ser juzgado por los delitos que seguramente hubieran puesto de manifiesto la complicidad empresaria con la persecución de los trabajadores y líderes sindicales desarrollada por las fuerzas de la dictadura. Entonces, es necesaria la memoria. Entonces, es necesario contar la historia. Entonces, es indispensable la justicia porque si no, el riesgo es que se vuelva a repetir. Los familiares de las víctimas del atentado perpetrado contra la sede de la AMIA siguen denunciando la inacción del aparato estatal para esclarecer aquel acto de barbarie y siguen enfrentados a la conducción de las instituciones de la colectividad cuyos dirigentes fueron cómplices del encubrimiento. La impunidad con la que se intenta cubrir el atentado del 18 de julio de 1994 se parece mucho a la que permitió que el dueño del ingenio Ledesma eluda la justicia. La tarea colectiva es reclamar que se esclarezca para que la concreción de la justicia permita cicatrizar heridas y construir y reconstruir a sabiendas de que antes o después se puede evitar la impunidad. Acabamos de escuchar la editorial en la voz de Marco Sal, presidente de ASIC. El ayer y hoy de quién nos visita. Hoy vamos a compartir un café con una licenciada de la comunicación. Leeremos un escueto desarrollo de su gran trayectoria. Se recibió en el año 2000 en la Universidad de Buenos Aires, cursó una maestría de Cultura y Comunicación y un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ha transitado la docencia en el ámbito universitario, desarrollado investigaciones académicas y el dictado de cursos y seminarios de capacitación. Muchos de sus trabajos han sido publicados abordando diversas temáticas como la seguridad, la comunicación y las ciencias sociales. Desde el 2008 realiza investigaciones y analiza la opinión pública con la consultora que dirige, 3.0. Nuestra invitada citaba en una nota en el diario Página 12 lo siguiente: la opinión es una materia cambiante,
arbitraria e idómita. En la conformación de las opiniones hay diversos elementos que se solapan: influencias de otras voces, lugar de enunciación, formación de corrientes de opinión e incluso la interpenetración, a veces orgánica, entre el sistema de medio y las voces de la calle. Esta mirada sobre el dinamismo no debe llevar errores. Las sociedades tienden a ser relativamente estables y ello también se expresa en las opiniones. En una coyuntura electoral se incrementan las investigaciones y sondeos de opinión. Hoy analizaremos el voto ciudadano. ¿Cuánto tiene de emocional, de anti o cuánto influye el devenir de la economía? Con esos títulos le damos la bienvenida a Sheila Bilker, a Los Cordobeses Somos Así, para prender la luz en el cuarto oscuro y analizar los posibles mensajes de las urnas. Se sienta con nosotros en la mesa de Los Cordobeses Somos Así, Sheila Bilker. Para nosotros un enorme placer tenerte con nosotros y agradecerte que te sientes en esta mesa. Gracias, Sheila. Placer. Bueno, Sheila, estamos viviendo momentos muy complejos, con información a veces cruzada. Vos que sos una consultora y analista política, yo te quería preguntar si la sociedad tiene expectativas frente a este proceso y en su caso si las tiene, si son positivas o negativas. Bueno, una elección y sobre todo una elección presidencial siempre despierta expectativas, por supuesto. Yo tengo la teoría, un poco de haberlo visto en elecciones previas, de que a la gente le gusta votar para presidente. Por supuesto, también la gente ha aprendido a votar con un sistema electoral determinado y el sistema de las PASO, o sea, yo te diría, también la ciudadanía lo usa, los electores lo usan en un sentido determinado, tienen una idea de que no son tan importantes las elecciones primarias, cosa que yo tengo la responsabilidad de decir, no, por favor, es importante, hay que ir a las urnas, hay que asistir a las urnas, pero la idea que domina es, bueno, las elecciones de verdad son las generales, esto es medio una especie de gran sondeo, ¿no? Digamos, las pasos se ven como un gran sondeo, donde, bueno, el compromiso cívico con la situación de elección es menor, pero en general te diría que un recambio presidencial, en este caso, digamos, donde no hay actores que hayan ejercido la presidencia, digamos, por supuesto, el oficialismo tiene su candidato, pero no hay una situación de reelección de la misma figura, están corridos los grandes liderazgos de Cristina, de Mauricio Macri, ¿no? Digamos, hay como una especie de fenómeno, yo diría antes que reinaugural, fenómeno de fin de ciclo que hay que cerrar de algún modo. Y eso, por supuesto, trae el porvenir, trae un camino por delante que yo creo que a pesar de lo que se habla de la indiferencia, la dificultad para encontrar preferencias que se ve en el voto en blanco, la merma en la asistencia a las urnas, bueno, creo que dentro de todo la elección, por lo menos la de octubre, va a ser convocante. La primaria no, pero sí, sin lugar a dudas, hay algo de expectativa y empieza a haber clima electoral, tardíamente, pero empieza a haber clima electoral. Recién mencionabas la poca asistencia a las urnas, eso se está advirtiendo en las elecciones provinciales. ¿A qué crees que se debe que haya bajado la cantidad de gente que se arrima a votar, no? Viste que en cada proceso ha sido distinto, ¿no? Digamos, en algunos lados, por ejemplo, has tenido situaciones de más de 20 puntos de voto en blanco en Tierra del Fuego, has tenido fenómenos de baja asistencia también. Digo, es difícil dar una caracterización general para lo que viene pasando en todas las elecciones. En general te diría, hay lugares donde, digo, también hay una variación que tiene que ver con si son primarias o son definitorias, si juegan algo. Entonces digo, y no han sido todos los lugares iguales, por eso es difícil responderlo en bloque. Sí, sin lugar a dudas, digamos, uno no se puede hacer no podemos negar, ¿no? Digamos, esta cosa de la negación que a veces nos gusta, que es, bueno, el vínculo entre la política y la ciudadanía es un vínculo que está un poquito lastimado, poco, y sobre todo, o con mayor intensidad en los segmentos juveniles, o sea, el malestar con la política, la dificultad de la política para satisfacer demandas, para dirimir los conflictos, para resolver demandas
y problemas, es decir, tiene un bajo nivel de satisfacción. No, es Y innegable. esa situación se puede repetir en las elecciones nacionales como se viene dando en las provinciales o crees que se puede revertir? A ver, yo creo que sin lugar a dudas, digo, es histórico, en las PASO vota menos gente que en las generales. O Mm, sea, eso va a pasar, eso nos va a acompañar. Hoy nosotros estamos viendo una situación donde hay grandes volúmenes de indecisos, de ningunistas, de voto blanco. O sea, hoy tenemos una situación donde 2 de cada 10 argentinos están en esa escena. mira Entre el vos. blanco, el ningunismo es no vota ninguno, no quiero ninguno, Ujú, o el blanco, que es un modo de decir no quiero ninguno, no voto ninguno, lo mismo. Entonces, esa escena, más la indecisión, la dificultad para tomar postura, el indeciso clásico, bueno, eso hoy en 2 de cada 10 argentinos, estando a 3 semanas de las elecciones, serías un volumen alto, muy ujú, alto. Y bueno, me parece que ahí hay un desafío de la política. También es cierto que esta elección es una elección, yo te decía, corrido en los grandes liderazgos, se abre una escena de, digo, si por lo menos no de expectativa, sí de cierre de ciclo, ¿no? Digamos, de cómo nace lo nuevo, sería la pregunta. Creo ujú, que corrido en los grandes liderazgos, lo que tenés es también un voto sin ancla, ¿no? Digamos, o sea, nadie despierta ni grandes amores, ujú, pero tampoco nadie despierta grandísimos rechazos. ¿No? ujú, Digamos, vos acordate cómo el voto, cómo era una constante el voto antimacrista o el voto antikirchnerista o el voto anti. Bueno, hoy ujú, no tenés esos apellidos en la escena para motivar esos rechazos rabiosos. Eran ordenadores del voto, que eran motivadores del voto. Entonces no tenés ese no, y tampoco tenés el sí, no tenés el abrazo de me abrazo a este candidato porque este candidato es el que nos va a salvar. Bueno, no mm. tenés ninguna de esas dos pasiones intensas, y eso también deja al voto sin un ancla, sin una Claro. motivación fuerte, ¿no? ¿Esa disminución, Sheila, impacta o afecta a todos los espacios políticos o especialmente perjudica al oficialismo? No, mira, está muy buena la pregunta, esta cosa de empezar a analizar las cosas según segmento político, porque la verdad que hay comportamientos específicos según segmento. Yo creo que ahí hay un tema muy importante, que es que esta elección ha tendido a ser caracterizada como la elección de la bronca, y la del 21 había sido caracterizada como la elección del desencanto, de la decepción, de la desilusión. Yo lo Ujú, que creo es que esta elección ni es exactamente igual al del 21, pero tampoco la bronca la termina de caracterizar. La bronca es, yo diría, es el sentimiento más activo para un voto opositor activo. ujú. Para el oficialismo es la decepción todavía lo que ordena. ¿Cómo pega, Sheila, en esta situación lo que estamos viviendo en economía, con la inflación, el dólar, la falta de acuerdo o el acuerdo con el Fondo Monetario, etcétera? ¿Cómo incide en esta actitud, en esta bronca, estas circunstancias, digamos, que nos pegan a todos los argentinos, ¿no? Bueno, por supuesto, la desilusión es una desilusión de carácter económica. Mm, O sea, centralmente, de carácter, o sea, te diría, es la economía la que está ordenando ajá, o sea, las dificultades económicas, las dificultades ujú, digo, la previsibilidad. Lo que pasa es que, bueno, también es cierto que, digo, si todo fuese tan automáticamente racional, ¿no? Digamos, digo, nosotros seríamos ociosos los que trabajamos opinión pública. Sí o sea, sí te tengo que decir que hay dos componentes en la evaluación del candidato del oficialismo, que es también el ministro de Economía, que uno son los mm, resultados y otra cosa son también las intenciones, el haberse hecho cargo, el haber mm, tomado la papa caliente. Entonces, digo, tenés ahí ese doble fenómeno que hace que, bueno, los resultados pueden ser magros, pero también se le reconoce estabilidad, se le reconoce don mando, se le reconoce haberse hecho mm, cargo, se le reconoce digo, a ver, que a diferencia de Guzmán nadie se le atreve, o ujú, sea, se le reconocen una serie de cosas que son activos, y que son, yo te diría, incluso lo ponen en un lugar, incluso te diría, casi de mando del gobierno, de coordinación general de gobierno. ujú, Y una vez puesto ahí también se le reconoce poco tiempo en ese lugar. ujú. Entonces, lo que vos ves es que son todas caracterizaciones de quien conduce. Claro, claro. Entonces, bueno, ¿está bien? No, no está bien. ¿Hay activos? Hay activos. Son Mm. las dos cosas en simultáneo.
No sé si alguna vez Sheila se ha medido lo que te voy a preguntar. ¿La gente en general tiene presente cómo es que llegó el Fondo Monetario a la Argentina? ¿Tiene la gente, la sociedad presente que, bueno, Macri lo trajo, digamos? Está buenísima la pregunta. Es algo que nosotros investigamos mucho, sobre todo en términos cualitativos, para entender qué es lo que pasa con eso. Y la verdad que la deuda está naturalizada y deshistorizada, en general, ¿no? Digamos, o sea, Ujú. naturalizada es siempre ha habido deuda en Argentina. Y Sí, deshistorizada es, no así, no, la vuelta del fondo no tiene una fecha, digamos, o sea, te digo en términos generales, sí. por supuesto hay un segmento de kirchnerismo duro, de votantes del kirchnerismo duro, que no solo lo reconocen, sino que además le ponen un pronombre personal, que es me endeudaron, nos endeudaron, ¿no? O sea, que hay algo ahí que es directamente poner el cuerpo propio en el modo de Ujú. narrar ese momento histórico, ese momento preciso. Pero en general la verdad que la deuda se vive como algo naturalizado, difícil de entender. Hay un reconocimiento de que cuando ven a los economistas hablar, nada, se sienten que están en primer grado y que no entienden nada. Y bueno, y esta idea de, bueno, ha habido siempre deuda, si la contrajeron que la resuelvan, ¿no? Digamos, Ujú. un poco un tema muy importante, y es que no hay una relación clara entre el padecimiento cotidiano y la toma de deuda. Ahí está, eso te quería preguntar. Exactamente. Ajá. No hay, la gente no percibe un vínculo, una relación de causalidad, digamos, ¿no? No, no. Ajá, está bien, No, no, está no, no. bien. Entre deuda e inflación, entre deuda y vida cotidiana no está. Ajá. O sea que para un sector de la sociedad no es una mochila pesada para Juntos por el Cambio el que hayan traído el Fondo Monetario. Para un sector, digo, de la sociedad. No, 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 no. Ajá. Yo diría que hay incluso ni siquiera todo el núcleo duro kirchnerista lo es capaz de reconocer con tanta intensidad. O Ujú. sea, pero bueno, ese sería el único segmento que de alguna manera historiza un poco la toma de deuda, se mezclan con otras demandas, por supuesto también. Hay un gran problema dentro del segmento más progresista de la sociedad, o kirchnerista, o panperonista, para transmitir un mensaje Ujú. eh, claro que ponga en vigencia las ideas o el cuerpo de ideas más cercanas a la izquierda o a la otra parte del tablero que no es la derecha. No sabemos cómo caracterizarlo en esta Ujú. Argentina de hoy, pero bueno, podríamos decir panperonismo, kirchnerismo, izquierda, Ujú. progresismo, todo ese universo. Entonces, bueno, ese cuerpo de ideas hoy está endeble, ¿no? Digamos, o sea, no tiene un mensaje claro. Yo tengo la impresión de que Massa un poco lo empieza a articular, está rearticulando un poco esas ideas vinculadas a lo público, ¿no? Digamos como si todos esos mensajes que estaban opacados por disputas en torno a la justicia, los medios, que desdibujaban con claridad el mensaje, digo, por ahí un mensaje más igualador, o de mayor Ujú. igualdad, Ujú. o, bueno, hay algo que empieza a reordenarse, pero todavía creo que falta, y creo que hoy la derecha es mucho más eficiente en transmitir un mensaje que los segmentos más progresistas. Para quienes se suman tarde a nuestro programa, seguimos acá tomando un café con Sheila Bilker. Sheila, la elección que se avecina, ¿es una elección polarizada en dos mitades o en tres tercios? Ni lo uno ni lo otro. Ah, mira Eh, vos. Ni lo uno ni lo otro. Ni tres Ajá, tercios, ni polarización. Te diría, es una polarización con un árbitro. Casi como un ajá. partido de fútbol. ¿Cómo se lee eso? ¿Cómo se interpreta? Y bueno, y básicamente lo que hay es un árbitro del sistema. El árbitro del sistema es Milei. Está lejos del número uno y del número dos. Pero, por Ujú. supuesto, a ver, no sé si es un tercer tercio, pero sí es una tercera parte. Ujú. O sea, es un sistema que ya no es más bicoalicional. Tenés una nueva fuerza, funciona como una vía de escape para el descontento, eso sin lugar a dudas. Te dirías la fuerza del descontento. Hay más descontento que ideología. O sea, esto me parece que es importante porque digo, no es la rebeldía se volvió de derecha, sino la frustración se volvió de derecha, o la frustración lleva a demandas o a cuestionamientos a lo Milei. Y bueno, por supuesto los partidos clásicos
Juntos por el Cambio o hoy Unión por la Patria, el panperonismo, articulan las dos grandes mayorías y Milei tercero dirimiendo un poco este partido. Escuché por ahí que se dice que quien gana la clase media baja gana las elecciones. ¿Qué hay de cierto en eso? Hay mucho desierto. Hay mucho desierto. El tema son las etiquetas hoy: clase media baja, clase media empobrecida. ¿Qué está pasando con eso? ¿Cómo medís qué es la clase media y qué es la clase? O sea, que hoy, si lo medís por ingreso, si lo medís por rasgos más estructurales, si lo medís por ingreso, la verdad que la realidad de la Argentina es bastante dramática, porque la pérdida del ingreso en los sectores medios se hace sentir, y bueno, el crecimiento de la pobreza en realidad son segmentos que estaban integrados que por ingreso dejan de estarlo, ¿no? Digamos que tienen gran dificultad para llevar adelante para garantizar la canasta básica total. Cuando lo medís por otros rasgos más estructurales, nivel educativo, vínculo con el mundo del trabajo, bueno, la cosa, por ahí tenés una persona que transitoriamente se cae, pero tiene rasgo de clase media. Entonces vos hoy tenés, por eso te digo, ¿cómo caracterizamos? Pero sí, hay mucho de cierto en lo que vos decís. Se dice que 7 de cada 10 argentinos quieren cambiar. Eso es lo que uno lee, lo que uno escucha. ¿Massa puede expresar una parte de ese cambio? Bueno, parece que eso es así. Yo te diría, mira, 7, incluso un poco más. Mira vos. Los estudios, digamos, o sea, 3/4 de la Argentina te dice, ¿usted quiere cambio o continuidad? Te van a decir cambio. El tema es que significa cambio. Yo te diría que la gran idea de época, una idea que le cala a peronistas, radicales, cambiemitas, izquierdistas, o sea, no importa que mires, la idea de la época, la gran idea de la época es: esto así no puede seguir. Sí. Bueno, sí. Que algo así no pueda seguir es una demanda de cambio rotunda. El tema es, ¿qué significa ese cambio? ¿Ese cambio es a dónde? ¿Cómo? ¿Qué implica? Bueno, y ahí empieza un mundo de fragmentaciones. Claro, por cierto. Se entiende como lógica tu respuesta. Sheila, ¿sirven los debates? Hasta acá en estas disputas, algunas muy violentas, también te quería preguntar cómo impacta en la sociedad esta violencia que hay en los discursos, incluso en las internas. Hemos visto en Santa Fe una candidata tratando de narcotraficante al otro, en fin, digamos, pero más allá de eso, la pregunta serían dos: ¿sirven los debates que hasta acá no se han hecho? Y la segunda, ¿cómo impacta en la sociedad este nivel de agresividad y de violencia? Son dos cosas. Una, yo te diría, una no tiene nada que ver porque una es tremendamente institucionalista y la otra es contrainstitucional, ¿no? A mí los debates me gustan, me parece que es un momento, los debates formalizados, nos referimos a los debates entre candidatos. Sí. A mí me parece un momento excepcional y un momento muy importante de la escena electoral. La verdad que me gustaría que todas las escenas electorales tuviesen su institucionalizado más claramente, su momento de debate, incluso con un poquito más de libertad que el exceso de reglas que le ponen a veces en Argentina y en otras partes del mundo, donde los debates son mucho más laxos, mucho más abiertos, donde la utilización del tiempo es distinta, donde el intercambio entre los candidatos también es más fluida. Entonces, bueno, pero siempre es un momento, y es un momento, yo te diría, hay algo de verdad. Hay algo que logran transmitir que es un momento de verdad. Por supuesto, creo que lo más interesante de los debates, por lo menos en términos de lo que nosotros vemos que va quedando y cómo la gente procesa los debates, siempre tiene mucho más que ver con lo actitudinal que con los contenidos propiamente electorales. Con lo actitudinal me refiero, viste cómo se achicó, se agrandó. Fíjate que en la memoria que tenemos de los debates son frases, son latiguillos, ¿no? ¿En qué te han convertido, Daniel? Sí, claro. Entonces, pero bueno, son momentos que son muy importantes para la escena democrática, donde los candidatos tienen que ordenar su pensamiento, dar la cara, la sociedad, o por lo menos una parte de la sociedad, los interesados,
le generan interés, o sea, producen algo como algo del orden del espacio público, un espacio común, ¿no? Ujú. De la interacción común. Y Y por supuesto, además, creo que es una de las pocas instancias donde tenemos a los políticos, de alguna manera, dando la cara y confrontando de un modo democrático con claridad, ¿no? Digamos. ujú, ujú, Sí, me encantan. ujú. Antes de ir a la pausa que te va a proponer Mauro, quedó picando la otra pregunta. Este nivel de violencia que hay en algún tipo en estas internas, si afecta, si le quita votos, si le suma votos, ¿cuál es tu visión? No, lo que nosotros vemos en la investigación es que muchas veces las peleas estériles restan votos, Ajá. vamos a decirlo en un lenguaje medio, en un lenguaje de campaña, no rinden. Ah, está bien, está bien, está bien. Sí, nosotros habitualmente vamos a un corte con un tema musical que nos propone nuestro entrevistado. ¿Qué nos propone para el corte? Mira, me encantaría ir con Inconsciente Colectivo de Charly García. Es una canción que me encanta, bueno, creo que no debe haber argentino que no le guste esa canción. Claro, sí. Tomamos tu iniciativa. Charlie es un invitado frecuente, así Mira, que vamos a la pausa. Inconsciente Colectivo, Charlie García, promovido por Gina Wilker. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más. Buenas noches, felices sueños.
Después de escuchar entonces a Charly García, seguimos conversando con Sheila Bilker. Massa tiene que competir en una interna con Juan Grabois. Todos los análisis lo dan ampliamente ganadora a Massa. La pregunta sería, ¿cómo afecta a Massa esta interna? Él había pedido que no haya internas, y si el que vota por Grabois, en caso de perder este último, luego va a votar a Massa. No, yo creo que Massa, si no lo está, debería estarlo, pero creo que en su fuero íntimo está contento de tener una oferta alternativa. Es una razón para mover al voto a los propios, dirimir algo, en primer lugar. En segundo lugar, es una interna, digo, o sea, el tema de las internas, una cosa es una interna 50-50, muy pareja, compleja, como era la que podría haber tenido con Scioli, y otra cosa es una interna de 9-1, 8-2, ¿no? De 90-10, 80-20. Todo pareciera ser que va hacia ahí, digamos, ¿no? Esta elección, una elección de por cada 8 votos de Massa, dos de Grabois, si hace un poco más que eso, Grabois tiene que descorchar. Y me da la impresión de que, bueno, es una vía de escape para el descontento, no hay que dejar de mirar la elección del 2021. La izquierda sacó 7 puntos, o sea, hubo una fuga de voto kirchnerista a la izquierda, muy claro, nosotros lo veíamos ahí, estudiamos mucho ese descontento, y veíamos como en los grupos focales la gente decía, bueno, quiero dar mensaje, al final los únicos que están con el pueblo son las izquierdas, entonces es el FIT, no sé, en ese momento, entonces, bueno, digo, sabíamos que iba a ser una buena elección, y efectivamente hicieron una muy buena elección. ¿Lo hicieron con voto propio? No, lo hicieron con voto kirchnerista, con un voto kirchnerista desencantado. Creo que hoy Grabois retiene ese voto. Hoy de alguna manera hay como una especie de, digo, cuando trabajas o escuchás o analizás lo que pasa con el votante de Grabois, lo que ves es que hay una idea clara de que Massa es la fuerza y Grabois es el mensaje. Entonces ponen ese mensaje de Grabois y las ideas de Grabois en un lugar de idealismo, pero las ideas sin fuerza no son nada. En definitiva, las elecciones se quieren ganar. Entonces, digo, a los electores no les gusta votar para perder. Solo un segmento muy chiquito les gusta votar para perder. Al grueso de los argentinos nos gusta votar para ganar. Ajá. Queremos votar al caballo ganador, digamos. Sí, un poquito más a perdedor nos gusta. Sí. Por lo menos bien. Sheila, ¿lo ves a Massa sobreactuando confrontación con el Fondo Monetario Internacional? Es difícil saberlo si es una sobreactuación, si es desesperación, si es necesidad electoral, si es necesidad material. Sí me parece que que hay una línea de articulación, de ambigüedad muy interesante que él camina, que es pagar y salir. ¿Cómo contentar a todo el mundo? Está bien. Hay que pagar y los que dicen hay que salir. Y la verdad que pareciera incluso sensato. Hace poco vimos una foto de Massa, Kicillof y Bernie. Esa foto donde se lo suma a Bernie tiene alguna intencionalidad de querer captar algo del voto duro de Patricia Bullrich. Sí. Esto es igualar y ordenar en simultáneo. Desigualdad, que son las consignas yo te conté, te dije recién, rearticular todo el cuerpo de ideas más progresistas, más un pequeño, más también la demanda de época. A ver, yo te voy a decir algo. Hace 15 años, cuando vos trabajabas, la opinión del votante kirchnerista era un mundo de rosas. Hoy el votante kirchnerista también está un poco punitivista. Un segmento del votante kirchnerista. Así que yo te diría que también hay como una especie de clima de época. O sea, el punitivismo no es algo excluyente de algunos segmentos ideológicos o de algunos segmentos electorales. Es algo que ha entrado en la sociedad casi como un líquido. Es difícil no ver gente empapada de punitivismo, ¿no? Ahora, vos sabés que ningún ministro de Economía pudo llegar a ser presidente, ¿no? Los que se postularon, Cavallo no pudo, López Murphy no pudo, Labaña no pudo.
¿Podrá romper Massa esa maldición? No sabría qué decirte. Siempre te digo que siempre hay una primera vez para todo. Claro, Esto digo, lo miro, digo, no tengo ningún ni interés ni desinterés particular. O sea, simplemente te digo que me parece que esas máximas suelen ser máximas que, ¿a dónde conducen? está bien, O está bien, sea, está no lo bien. veo, no me Nos parece que vamos, perdona, porque además, déjame sí, que lo cuente un poco, porque sí, además me parece que hay una cosa acá interesante o importante para destacar, y es que en el caso de Massa también un fenómeno muy complejo, que es que aquello mismo que constituye su gran dificultad es su gran activo. Entonces, esta escena de ambivalencia constitutiva entre, bueno, que suele pasar muchas veces, ¿no? Digamos, de su fortaleza, su debilidad, ese fenómeno complejo en el que está transitando, bueno, creo que es el modo en el que está caminando esta candidatura. ujú, El ujú, punto de partida es un punto de partida difícil para el oficialismo, sin lugar a dudas. sin duda. Eso es Ujú, sí. ujú, ujú. Si gana Bullrich las internas contra Rodríguez Larreta, ¿algo del votante de Larreta iría a Massa? Sí, ¿Saca una parte ahí? sí, hay una partecita. Hay una parte del votante de Larreta que efectivamente va a Sergio Massa, que tiene un ADN moderado, que tiene un ADN de centro, eh, y que sobre todo hay un fenómeno que se da que es la preferencia por las figuras, digamos, ¿no? O sea, además del ADN más ideológico, que es, este Ujú. me cae bien, este me cae mal, a esto se lo ve muy extremo, a esto no, digamos. Y viceversa, si gana la reta, Mira, si gana Larreta, hay un segmento importante del voto de Patricia Bullrich que va a migrar a Milei. Ujú. O sea, yo te diría que Larreta tiene una grandísima dificultad para fidelizar voto en la misma medida en la que fideliza Patricia Bullrich, ¿no? Digamos, los votos cruzados. Pero en los dos casos se da este fenómeno de algo de fuga. Solo Mm. que es una fuga distinta. La fuga de Patricia Bullrich va mayormente hacia Milei, la fuga de Larreta es una fuga loteada, Ujú. es una fuga Bueno, más loteada, dispersa, ¿no? Por lo menos esto es lo que vemos cuando hacemos análisis electorales. le pregunta, entonces, los votos de Milei, no en las primarias, sino en las generales, ¿irían a Junto por el Cambio? y la candidata es Burley. Que la candidata es Bullrich es posible, depende, hay que ver, a ver, hay que ver cuál es el resultado final. Si prima un voto útil, no prima un voto útil, hasta que no estén, yo te diría, después del 13 de agosto empieza otro partido. Y va a ser un partido distinto el que empieza según los resultados. Es como no decir nada, ya sé lo que te estoy diciendo, pero la No, verdad bueno, que la idea de es otro Vayamos, partido. vayamos poniendo agenda para después de las pasos para una nueva entrevista. Sheila, en las investigaciones que ustedes hacen, ¿en algún momento preguntan si van a elegir una lista para presidente y otra para congresales, diputados, senadores? Los Si van cortes a de partir el voto o van a Mira, meter, las cortes de boletas es algo que siempre se estudia, porque siempre tenés candidatos que no están alineados que tienen mayores potencialidades que amenazas, candidatos de nivel intermedio que tienen el problema de que los de arriba, los de abajo, los del medio, los del costado, o sea, siempre pasa, ¿no? Que los gobernadores que dicen, miran los intendentes que miran los gobernadores que miran la nacional. Entonces, en esa mirada cruzada, sí, por supuesto, es algo que trabajamos bastante, y el primer contorno de ese trabajo es la disposición al voto, la disposición al corte. O sea, ¿cuánta gente tenés en disposición? O sea, siempre la disposición es mucho mayor a la efectividad.
Argentina, digo, no tiene una gran costumbre de corte de boleta y esto también tiene que ver con su propio sistema electoral. Fíjate lo que pasó ahora hace poco en Santa Fe y vas a ver algo así como voy a abro comillas, como una especie de corte fenomenal, y digo abro comillas porque en realidad no es un corte fenomenal, es el propio sistema, es la boleta la que favorece articulaciones en un sentido o en otro, ¿no? Digamos, es el sistema, la boleta. Bueno, estas boletas que tienen muchos cuerpos, probablemente no importa dónde estemos, en algunos lados va a tener más cuerpos, en otros menos, en los lugares donde además se van a elegir gobernadores, autoridades legislativas provinciales, que se eligen intendentes, o sea, vas a tener boletas con una cantidad de cuerpos fenomenales. Probablemente lo que ordene sea el cuerpo de intendente y el cuerpo presidencial. El cuerpo gobernador también ordena bastante. En la provincia de Buenos Aires es un caso distinto por la dificultad para formar la identidad bonaerense. Menos bonaerense y más, no sé, de su ciudad, ¿no? Seguimos conversando con Sheila Wilker. Yo te quería preguntar, en relación a Gerardo Morales, da la sensación que la terrible crisis que vive la provincia de Jujuy tiene que haber impactado, no sé si positiva o negativamente en la figura de Morales. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuánto le suma o le resta a Rodríguez Larreta al llevarlo como candidato de vicepresidente? Bueno, respecto de cómo impactó su desempeño en la opinión pública jujeña, la verdad, y en la opinión también pública nacional, bueno, tampoco es que tenemos tanta data como para hacer un análisis del rendimiento de su figura, de cómo está su figura. Entonces es difícil saber cómo impactó. Sí sabemos de un momento, de otro momento, que bueno, que su tensión con Milagro Salas había sido durante un momento importante un activo En su imagen. en su imagen. Por supuesto, sería un absurdo decir esto para pensar el todo de una población, sino para un segmento mayoritario. Siempre estamos hablando de segmentos mayoritarios. Yo creo que, bueno, a ver, Larreta intentó en el armado, hacer de alguna manera honor a lo que plantea, que es diálogo con todos los segmentos, diálogo con todas las partes, excepto con el kirchnerismo, ¿no? Digamos que ya pone la idea de diálogo con todos en un lugar medio paradójico, medio paródico incluso, si querés, pero bueno, ponele que tomes esa máxima de diálogo con todos excepto con, y la verdad que intentó tener expresión de un radicalismo, expresión del peronismo con Pichetto, expresión de nuevas fuerzas como digo, expresadas en la figura de Pert. O sea, Sí, lo quiso sumar Schiaretti. lo quiso sumar Schiaretti, o sea, intentó, bueno, Córdoba, muy bien, entonces, digo, has visto el intento de Larreta por generar esa articulación. ¿Cuánto eso es puesto en valor fuera de los interesados, de los entendidos? O sea, ¿cuánto voto propio traen? Creo que ya es un análisis secundario. A mí me da la impresión de que Larreta, en esa tensión con Bullrich, de Bullrich la fuerte, Larreta el débil, o uno el halcón, otro la paloma, intentó encontrar yo te diría dos espadachines, dos alfiles, ¿no? Digamos, estoy haciendo así con las manos como para mostrar la figura y lo que ¿cómo se llama? Lo que te rodea, ¿no? Digamos, El entorno. el entorno, ¿no? O sea, estos alfiles, el séquito, no un séquito, eso quería decir, un séquito de fuertes, ¿no? Digamos, o sea, el que no le tiembla la mano, Morales. No, digo, desde otra perspectiva la represión, desde otra perspectiva el que no le tiembla la mano, ¿no? Digamos, o sea, según cuál es el encuadre de unos y otros, porque ahí hay que reconocer a qué electorado le está hablando, ¿no? Digamos. Entonces intentó rodearse, armar ese séquito de aquel al que no le tiembla la mano, aquel que es un poco más duro, como Perten, para un electorado grande como el de la provincia de Buenos Aires. Bueno, me da la impresión de que ha hecho un esfuerzo por
despalomizarse. Sí, Despalomizarse. en esta cosa de disputarle votos a Patricia Bullrich, ¿no? Claramente el hombre giró con un discurso más de derecha, ¿no? Más. Sí, Ahora, nosotros los cordobeses, Sheila, sí, hemos escuchado azorados algunas declaraciones de Rinaldi sí. en Cava, que finalmente terminó con su renuncia a la candidatura a legislador. Sí. La gente está atenta, la sociedad escucha discursos antisemitas, los toma, los repudia, es indiferente a eso. ¿Tienen alguna percepción o medición ustedes en ese sentido? Me interesa tanto como a vos poder responderte, no lo sé. Ujú, No lo sé, no lo sé, ujú, no lo sé, por supuesto me preocupa. Me preocupa, me parece que es un gran tema de investigación. ujú, Sabemos que hay lo que Argentina es un país donde en general lo que domina es o sea, que hay un segmento importante de la sociedad argentina que tiene el corazón abierto para la diferencia en general, para la integración, para la convivencia, pero también es cierto que es un país que empieza a tener problemas de convivencia. ujú. Y que manifestaciones extremas las ha habido en todo momento también, ¿no? Entonces, difícil saberlo, pero creo que es un gran tema de investigación y que me encantaría poder encarar, pero no lo sé. Sheila, te voy a hacer, me queda tiempo solo para dos preguntas, lamentablemente, porque nos encantaría poder seguir charlando contigo. Milei está cayendo en las encuestas, hay quienes dicen 15 puntos, a vos te escuché decir 20 puntos. Esta caída obedece a la falta de estructura, al mal resultado electoral en las provincias, a decir cosas que, en fin, uno no sabe si realmente mide hasta dónde puede decir o no determinadas cosas. ¿A qué se debe? Bueno, sí, está cayendo, pero no caer un poco, caer no significa disolverse. Ujú, O sea, no es un candidato en vías de disolución. Es ujú, un candidato que está atravesando una situación de caída y que ha sido muy oscilante. Así que ujú, sí, está bajando. Creo que, bueno, ya hoy claramente consolidado un poco el sistema, lo estás viendo en un lugar claramente de tercero, de árbitro del sistema, como decíamos antes, no de ujú. tercera, no de un tercio, Sí, no un de tercio. árbitro, porque lo que contabas al principio. Por mi parte me queda solo una pregunta. ¿Has probado alguna vez comida judía? Por supuesto, soy una gran cocinera. No me digas. No solo he probado, soy una gran ¿Sí? cocinera A y por ver, supuesto esperá, empecemos de nuevo la entrevista, Sheila. Empecemos de nuevo. ¿Qué es lo que mejor te sale? ¿Un gefilte fish, un varenike, unos niche o todo? mira, no, cocino bastante bien todo, me tiraste mucho con el rusaje, Ajá, por más que soy rusa también me sale muy bien el turquerío, ajá. así que nada, que cocinan muchísimo más rico, es más rica, más sabrosa la comida, pero sí, en Vos, casa soy un vos sos, poco lecera, vos soy sos, vos sos lecera, judía, vos sos judía sefaradí. no, Ah, no, ashkenazí. Ajá, rusa, ajá. rusa, Pero Che, vos a mira, qué moldas que propone la comida sefaradí por encima de la que nací, por lo visto. ¿por qué es más bueno, rica? ¿Por qué es más bueno, rica? Porque les gusta más divertirse, les gusta más morfar, les gusta más. Porque es sí, más rica. ¿Qué vamos a sí. hacer? Bueno, Sheila, mira, nosotros a todos nuestros entrevistados los Sí, invitamos a que cuando vengan a Córdoba, los sí. invitamos a comer comida judía. En tu caso, te quiero transmitir lo siguiente. A ver, Va a ser para nosotros un verdadero honor sí. que vengas a Córdoba, que nos avises, que nos digas qué querés preparar, nosotros te vamos a ayudar y vamos a comer comida judía preparada por Sheila Wilker. ¿Te parece bien? Me parece bárbaro, creo que salí perdiendo, pero me encanta igual el desafío. Me quedo con el compromiso de Sheila Wilker, en cuanto venga a Córdoba, estará comiendo con los cordobeses Somos Así y con otro grupo de compañeros que seguramente gustosos se van a sumar para seguir charlando con ella. Sheila, un honor, un gusto y un placer haberte conocido. Gracias por tu visita. Al revés, Me un placer. encanta.
En realidad, todo lo que se podía decir lo dijo Sheila. Me parece que aporta elementos para que cada uno de nosotros podamos analizar con detenimiento. Y bueno, tratar de tener una mirada de la realidad objetiva, científica, si se quiere, dentro de lo que se puede decir para los quienes se ocupan de analizar la sociedad, de preguntar, de consultar, etcétera. Y diría como hecho significativo que hemos descubierto que Sheila es una buena cocinera de comida judía, así que acá esperándolas y comprometiéndonos a hacer una lista de invitados porque nos va a cocinar Sheila Wilker. Bueno, la verdad es que ha sido basta con una cobertura más que importante las preguntas que le has hecho vos y a Sheila. Sin duda, estamos terminando el programa, acabamos de despedirnos de ella y me cuesta más que nunca sacar una conclusión. Yo los dejo a los cordobeses con el programa y me pongo a escucharlo de vuelta para entender eh, esta entrevista. Pero suma, todo creo que ha sido una buena elección y la que hemos hecho con su presencia, así que contento, muy contento. Lo único que agregaría es que se nota que es una docente, que es una académica, que es una profesional, que conceptualiza claramente, con precisión, y después hace un desarrollo donde medianamente te da los elementos que sustentan su concepto. Así que eh, voy a competir con Mauro, yo la voy a escuchar 2 veces este programa, porque la verdad hay muchos elementos para contemplar. Bueno, dicho todo esto, nos despedimos entonces. Y nos despedimos como siempre, saludando a la 90.1 Radio Sur, a la 94.3, la FM de la UTN, y a la 107.1 Radio Docta, quienes emiten nuestros programas. Para ellos, nuestro agradecimiento, nuestro abrazo. Hasta el próximo programa.